vergüenza, porque la Bueno, gente vamos a orar, está hermanos, corrompida. ¿Y para sabe qué pasa? Cuando comenzar. se juntan dos agresivos, Oremos. Padre, gracias te porque damos en cuando esta uno solo, noche estos se por el tranquilizan privilegio que nos y das dejan de que el estar agua pase. reunidos, Pero Señor. cuando se Pedimos, Padre, que nos hay un ayudes a presidente, asimilar tu palabra, 20 segundos de la las verdades agresividad, eternas, Señor, que tanto y la necesitamos. violencia se empeora. Reconocemos, Señor, que cada día El tipo de necesitamos de tu comportamiento ayuda, humano tiene del causa, auxilio del tiene Espíritu Santo. Pedimos tu explicación. bendición, Padre, No te son damos actores gracias en el nombre que del no son Señor sociales ni Jesús. económicas Amén y necesariamente. amén. Gracias. Bueno, hermanos, pueden cerrar su Porque micrófono, por muchas favor. veces así, Ya, ya en la próxima clase vamos a empezar a ver las reglas incorrectas de interpretación bíblica. Y en la siguiente clase ya empezamos a ver las reglas. Comenzamos con la primera, que es la primera regla de interpretación correcta. Vamos a escuchar este video para que después hablemos, porque fíjense, hermanos, que si se han fijado, hemos venido viendo algunas doctrinas erróneas, hemos venido viendo de dónde salen esas doctrinas. Y es importante que ustedes tengan ese material, en realidad, que lo vayan guardando, el material que se está subiendo cada clase. Fíjense que el lunes pasado grabé el video, pero hubo un problema con el sonido. Hoy, si Dios permite, pues ya está resuelto eso. Entonces, por eso no subí el video, porque no hay sonido. Entonces, es importante que el material, hermanos, lo vayan guardando y lo metan en un folder, porque pues a lo mejor en un futuro van a tener que dar clase y ahí tienen pues un material bastante bueno para poder dar clase o a lo mejor enseñarle a alguien. Y es importante entonces que nosotros estemos enterados de dónde vienen esos principios que enseñan, principios errados que enseñan las sectas, ¿verdad? Las raras que hay por ahí que no sabemos ni los nombres, pero también las enseñanzas de los testigos, de los mormones, de dónde vienen. Y eso viene pues desde el tiempo del Señor Jesucristo. Ya estaban todas esas enseñanzas, inclusive la que andan hablando ahí que el Espíritu Santo es mujer, es la madre de Jesús. Pues también desde aquel tiempo ya estaban hablando de esas cosas. Entonces, después de ver esos principios de errores que hay, pues entonces vimos acerca de Cristo, vimos la cristología, vimos los pasajes de que Él es Dios. En realidad de Cristo hay mucho que estudiar. También está la parte humana, ¿verdad? Pero esa pues no la vimos porque lo que nos interesa es hablar de lo que niegan, que es especialmente que Él es Dios. Entonces hoy vamos a ver un poco del Espíritu Santo o ver lo que la Biblia enseña, porque a veces si te piden, dame algunos pasajes donde muestra que el Espíritu Santo es Dios, de repente dices, bueno, ¿y cuáles son? Entonces es importante que los tengamos. También los nombres que la Biblia le da al Espíritu Santo, que son muchos, y es importante que los sepamos, los tengamos. Vamos a escuchar al pastor que está en el video. Hay dos videos aquí. Entonces vamos a escuchar el primero.
¿Conoces realmente al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué sabes acerca de su persona y su obra en el creyente? Sabes, en este video te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber acerca de esta persona tan importante, la persona del Espíritu Santo. Veremos algunos errores doctrinales que hay sobre el Espíritu Santo de Dios. Aprenderemos también quién es Él y cuál es su misión en el creyente. Y finalmente veremos 5 labores principales que Él hace en el creyente desde el día en que éste acepta a Cristo hasta el momento en que va al cielo. Este video estará sumamente interesante e instructivo, así que no te vayas, que ya comenzamos. En este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? Nos enfocamos en instruir al pueblo de Dios y responder a todas tus preguntas sobre la palabra. Pero para esto es necesario que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Por lo tanto, te animo a que lo hagas ahora mismo si no lo has hecho aún y que te sumes a esta hermosa familia de más de 1 millón de hermanos en la fe que nos conectamos aquí cada miércoles para aprender de la palabra de Dios. Bien, este tema del Espíritu Santo es de suma importancia porque lamentablemente hay mucha ignorancia al respecto dentro del mundo, llamémosle cristiano o religioso. Recuerdo que en una ocasión el apóstol Pablo fue a la ciudad de Éfeso y les dijo a unos cristianos que habían ahí: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esas palabras sinceras demostraban su ignorancia sobre la persona del Espíritu Santo. Hoy en día existen sectas que enseñan que, por ejemplo, el Espíritu Santo no es una persona, sino sencillamente una fuerza. Pero este no es una fuerza, porque una fuerza no tiene sentimientos y el Espíritu Santo sí. La palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Además, la Biblia enseña que Él tiene voluntad. Él habla y da órdenes. En Hechos 13, mientras los obreros del Señor estaban en Antioquía orando y ayunando, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Él llama, Él habla, Él tiene voluntad. También Hechos 16 cuenta cuando Pablo y sus compañeros intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Por último, el Espíritu Santo es totalmente divino, o sea, Él es Dios, porque cuando Pedro confrontó a Ananías por su pecado, este le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y luego dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Por favor, note cómo primero le dice que le había mentido al Espíritu Santo y luego que le había mentido a Dios mismo. Evidentemente, el Espíritu Santo es una persona y Él es divino, Él es Dios. Otra falsa doctrina con respecto al Espíritu Santo es que este no es una persona, sino que más bien es una manifestación del Padre. Los que afirman este error doctrinal tan preocupante afirman que no existe un Dios trino, sino solo una persona que se manifestó primero como Padre, luego como Jesús y luego como Espíritu Santo. Pero esto está muy lejos de la realidad y de la verdad. En la creación vemos a un Dios trino porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. También en el bautismo de Jesús vemos a 3 personas actuando simultáneamente en distintas labores: el Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como de paloma sobre Cristo. Evidentemente no son 3 manifestaciones, sino sencillamente 3 personas. De hecho, ya hice hace algún tiempo un extenso video argumentando por qué esa doctrina que no cree en la Trinidad está errada, y en la descripción de este video les dejo el enlace de este video para que lo puedan ver después de este. Mi estimado hermano, sencillamente el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y tenemos un Dios trino, un solo Dios en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ninguno de ellos es
es mayor o inferior al otro. Ninguno de ellos es un Dios por separado. Simplemente es un solo Dios que es tres personas al mismo tiempo. Y déjeme decirle que eso hay que creerlo y recibirlo por fe. En una ocasión un anciano vio a un niño con un cubo frente a la playa, un envase, intentando meter las olas del mar dentro de este, y le preguntó al niño: ¿qué estás haciendo? Y el niño le respondió que estaba intentando meter el océano en aquel envase, en aquel cubo, a lo cual el anciano le explicó que era imposible. La razón por la cual salen tantas sectas, tantas falsas doctrinas que ponen en duda la Trinidad de Dios es porque el hombre quiere meter a Dios en un tubo de ensayo y en su filosofía humana, y es ahí donde yerran, porque sencillamente no podemos comprender en nuestra mente finita la grandeza del Dios al cual servimos. Él es más grande que nuestros pensamientos, y lo único que tenemos que hacer es creer por fe lo que la palabra enseña. Ahora bien, antes de que Jesús se fuera al cielo, Él dijo que nos convenía que Él se fuera para entonces enviar al otro Consolador, el Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿por qué dijo Cristo que nos convenía que viniese el Espíritu Santo? La realidad es que este ser maravilloso, la tercera persona de la Trinidad, es crucial para cada creyente desde el momento en que éste se convierte hasta que llega al cielo, y por eso debemos aprender acerca de Él para apreciarlo y depender del poder suyo y de sus fuerzas para vivir la vida cristiana. Permítanme comentarles 5 obras que el Espíritu Santo hace en el creyente. En primer lugar, el Espíritu Santo es quien convence al pecador de su pecado y lo lleva al arrepentimiento. Jesús dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para que alguien acepte a Jesús en su corazón y se haga cristiano, primero tiene que reconocer su pecado, su condición, y arrepentirse de corazón. Y eso solo se logra por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando usted le predica el Evangelio a alguien, su misión no es convencer a la gente, sino solamente entregar el mensaje, y el Espíritu Santo es el que se encarga de tomar esa palabra y sembrarla en el corazón y convencer a esa persona de que es un pecador y que necesita a Cristo. Primera de Corintios 12 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene que tocar su corazón y llevarle al arrepentimiento, y entonces la persona decide si abre su corazón y obedece a ese llamado de salvación o si endurece su corazón. Si usted tiene algún familiar que aún no es cristiano, le animo a que ore por él para que el Espíritu Santo de Dios toque su corazón y le convenza de pecado, porque esa es la primera misión, la misión principal de este ser tan hermoso del Espíritu Santo: convencer de pecado y llevar las personas a Cristo. A propósito, te quiero preguntar, ¿qué sentiste el día que aceptaste a Cristo? ¿Cuál fue tu experiencia como cristiano? Te animo a que nos dejes tu testimonio abajo en la sección de los comentarios, y les vamos a estar leyendo para edificación mutua. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el que sella al creyente. En el momento en que alguien acepta a Cristo de corazón, el Espíritu Santo sella a esa persona con un sello espiritual que nosotros no vemos físicamente, pero que los demonios sí lo ven. Ese sello indica que ahora somos posesión de Cristo y que nada ni nadie nos puede tocar sin la autorización de nuestro Rey. Efesios 1:13 dice que habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu sencillamente es su presencia dentro del creyente. Cuando alguien nace de nuevo en Cristo, sucede el milagro más hermoso, que el Espíritu Santo de Dios viene a vivir al corazón de esa persona, y su gloria, su presencia es un sello que le da identidad y que lo guarda hasta que llegue al cielo. Por eso también dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa presencia del Espíritu en nosotros también nos da seguridad, porque dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El sello del Espíritu nos hace saber que somos de Cristo, aunque obviamente tenemos que aclarar que esto no sirve de excusa para aquel que después de haber conocido la verdad quiera deliberadamente
deliberadamente pecar y caer entonces de la gracia, como tanto se nos advierte en la palabra de Dios. Lo tercero que el Espíritu Santo hace es que Él nos santifica y nos va perfeccionando hasta que lleguemos al cielo. Gálatas 5 habla de las obras de nuestra carne y dice que ellas son, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etc. Eso es realmente lo que nuestra carne ofrece. Pero luego se nos presenta el fruto del Espíritu y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Note que no dice que es nuestro fruto, sino el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que comienza a obrar una transformación total de adentro hacia afuera en nosotros y nos va santificando. Mi estimado hermano, cuando eres cristiano sentirás a veces una voz bien suave en tu corazón, en tu espíritu, que te dice que tal cosa no le agrada a Dios, o comienzas a sentirte incómodo con ciertas cosas que antes hacías. Esa es la voz del Espíritu Santo santificándote y transformándote, porque Él está comprometido en terminar la obra en ti. La palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y nos muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo pregunto, ¿cuántos quieren la perfecta voluntad de Dios para sus vidas? Sin duda alguna, ese debe ser nuestro anhelo, y el Espíritu Santo nos ayudará en eso, porque Él nos conduce a toda verdad y a la voluntad del Padre para nosotros. Cuando leas la Biblia, pídele al Padre que su Espíritu Santo te muestre y te ilumine con su verdad. Cuando tengas alguna duda sobre algún pasaje bíblico, pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad, la revelación, la iluminación sobre ese asunto. Y aún en decisiones sencillas que debes tomar en la vida, pregúntale a Dios cuál es su perfecta voluntad sobre ese asunto, y su Espíritu Santo vendrá para enseñarte, guiarte y conducirte a toda verdad, porque esa también es parte de su misión en la vida del creyente. Antes de seguir al siguiente punto, quiero que tomes un momento para dejarnos un fuerte like. Si este video te está siendo de bendición y estás aprendiendo aquí mucho, ayúdanos con tu like para que así YouTube le muestre este contenido a otras muchas personas. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo nos capacita de poder. Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, hermanos, yo tengo dos preguntas, aunque quiero que participen en cualquier otra idea que salió allí. Los unicitarios dicen que solo es un Dios y solo es una persona. Esa persona en la Biblia a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo y a veces aparece como Espíritu. Solo es un Dios y una persona, no son tres personas. ¿Cómo podemos recordar algún pasaje donde demostremos que son tres personas y no solo una? Porque ellos lo que dicen es que de repente cuando quería hacer algo se vestía como de padre, y después volvía y quería salvar a la gente, se vestía de hijo, y después quería venir en Pentecostés, se vestía como espíritu. ¿Cómo podemos hablar de algún texto o de varios donde demuestra que están los tres? En el Génesis. Bueno, dale.
Dele, dele. Oh, Dele pues, hermano Darío, después va el pastor Danilo. miren que leyendo la palabra de Dios el otro día, me fui me trajo el espíritu eh, la historia de cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Sí, y me inquietó algo y me fui a la palabra, ¿verdad? Y en el capítulo 18 dice promesa del nacimiento de Isaac, ok, y dice el versículo 1: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Se le apareció Jehová sí, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Entonces yo me puse a escudriñar, no sé si yo estamos en la clase, ¿verdad? Y digo yo, y me entró esa incógnita que en el capítulo 19, creo que ya, cuando cuando llegan a Sodoma los ángeles, hay 2, son 2 los ángeles, y especifica, y llegaron los ángeles. Pero aquí dice que se le presentó Jehová. Para mí es una evidencia clara de la Trinidad de Dios. Por decir algo, ¿verdad? Habla nuestro hermano Danilo ahí, sí. y usted pues Ok. Va mi hermano Danilo. Dos citas, una está en el Antiguo Testamento, que es Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre. Y la otra es en el bautismo de Jesús. ¿Y qué dice el bautismo de Jesús, más o menos? Ahí dice que se escuchó la voz del Padre, Ok, ¿verdad? Estaba el Hijo y el Espíritu Santo habló también. Este es mi Hijo amado, ok, ¿verdad? sí. Ahora, hermanos, miren, hay algo que se llama teofanía y es aparición a veces del mismo Dios como un ángel, o a veces es el mismo Dios, por ejemplo, el Espíritu Santo, porque una cosa que debemos de entender es que el Espíritu Santo no es una paloma, hermano, sino que ahí Dios quiso que apareciera como forma de paloma, ¿verdad? Pero yo he oído gente que dice, bueno, el cuerpo del Espíritu Santo es una paloma. No, no es una paloma. Es un espíritu, ¿verdad? Que a veces la teofanía quiere decir que aparecen de alguna manera. Por ejemplo, Dios en realidad no tiene cuerpo, Él es espíritu. Pero Él aparece como cuando apareció a Isaías o apareció a Moisés, ¿verdad? Y no es que tiene en realidad un cuerpo, porque él no son hombres, hermano. Son espíritus, pero aparece lo que se llama una teofanía. Entonces, lo que les quiero decir con esto, como decía el hermano Danilo, ese pasaje habla que el Padre habló, este es mi Hijo amado, allí estaba el Hijo, allí se ve que son 2 personas, y también apareció el Espíritu Santo como una paloma. Entonces allí podemos ver que están las 3 personas, ¿verdad? También, por ejemplo, no hablando de los 3, sino solo del Padre y del Hijo. El Hijo dijo en una oportunidad, yo puedo rogar a mi Padre y Él puede mandar un ejército. Entonces ahí está hablando que Él no es el mismo Padre, Él es el Hijo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver porque las doctrinas del unicetarismo ese que hablan que es un solo, está bien fuerte en este tiempo, hermano.
y se están metiendo en el internet duramente y están confundiendo la gente. Por eso es que es importante que nosotros tengamos los textos, ¿verdad? Porque casi nadie tiene problemas con el Padre, ni los mormones, ni los testigos. Para ellos Jehová, el Padre, es el Dios verdadero. Entonces casi no hay problema en la mayoría con el Padre, sino que el problema es con Cristo o el problema es con el Espíritu Santo. Por ejemplo, los musulmanes o los budistas o lo que sea, ellos creen en un Dios, pero no pueden aceptar a Jesús porque ellos no creen. Entonces, si tú le hablas del Padre, de Dios, el budista dice, sí, yo estoy de acuerdo. Pero cuando le hablas de Jesucristo, dice, no, ese no, porque yo no creo en él. Entonces, casi no hay problema, por decirlo así, con el Padre, pero sí han habido herejías acerca del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si la hermana Jenny o el hermano Luis. Pastor, en el libro de Génesis, Sí. en el libro de Génesis, 26, dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hasta ahí me voy a quedar. Sí. Yo estoy segura al 100% de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es 3 en 1. ¿Por qué? Porque cuando dice hagamos, se refiere a 2 personas o más, está hablando en plural, ¿verdad? Sí. Entonces aquí Dios le dice hagamos. Quiere decir que antes de crear al hombre, había otra persona o 2 personas más. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Correcto. Y después de eso, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 dice, el 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero el versículo 15 dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo al Espíritu o al Hijo, hagamos al hombre. Pero después, 40 y algo libros después, lo confirma en el Nuevo Testamento, porque dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, yo estoy segura de que son 3. Muy bien. Así es. Es lo que yo creo. Sí, ese pasaje de Génesis pues está muy claro, ¿verdad? Y también como Danilo de el bautismo, ahí están las 3 personas y hay otros pasajes que ya los vamos a ver después de ver el video. El hermano Gerardo está con ganas de decir algo, no lo vamos a detener. Dios me les bendiga. ¿Cómo están, pastor? Bien, hermano, bendiciones. Bendiciones a todos los hermanos que están ahí también. Sí, hay un versículo que me llamó mucho la atención que está en 2 de Corintios 13:14. Okay. Y ahí podemos ver nosotros la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y podemos ver que dice la palabra, leyendo un poquitito más arriba, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y viví en paz. Y el Dios de paz y el amor esté con vosotros, saludándonos unos a otros con ósculos santos. Todo
los santos os saluden. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí nos enseña en ese versículo que ahí está la Trinidad, ¿verdad? Y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más claro no creo que puede ver otro. Amén, amén. Es Sí. importante. Está bien. Ahora, no sé si hay algo de lo que el pastor estuvo hablando que quieran. Ya vamos a ver todos los textos que yo tengo ahí, la enseñanza de hoy. Pero si hay algo que quedaron con inquietud o algo que quieren agregar a lo que él dijo, sería bueno si hay algo más que comentar. Yo voy a poner un poquito, unos minutos de otro video. Este pastor nos habla de cómo buscar la presencia del Espíritu Santo. Es muy interesante lo que dice. ¿Hay algo más que van a comentar, hermanos, o vamos al otro video entonces? Ok, vamos a pasar. Vamos a verlo, creo que dura 20 minutos, pero lo vamos a ver unos 7 o 10 tal vez. Vamos a ver. Mi invitado enseña cómo puedes caminar todo el tiempo en la presencia de Dios, el lugar donde todo es posible. En breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, David Hernández me provoca celos. Él no sabe lo bíblico que es. Verás, es trabajo del gentil provocar celos al judío. Pero había alguien más a quien conocí, David, que me provocaba celos sin fin. Su nombre era Catherine Coleman. En lo que a mí concierne, ella tenía una relación tan cercana con el Espíritu Santo. Recuerdo incluso hoy, ella decía, no lo aflijan, es todo lo que tengo. Y tú tienes eso, pero entiendo que esto comenzó basado en una palabra de Dios, aún antes de que tú nacieras. Dime sobre eso. Bueno, las oraciones de los padres son poderosas, y mis padres dijeron una oración específica para mí y cada uno de mis hermanos. Para mi hermana mayor oraron que se volviera adoradora, fue lo que pasó. Para mi hermano mayor que tuviera valentía, definitivamente eso pasó. Luego, para mí oraron que fuera sensible a la persona del Espíritu Santo. Y desde la edad de 7 recuerdo estar consciente de una atmósfera del Espíritu a mi alrededor. Eso es maravilloso. Yo no supe sobre tal cosa los primeros 30 años de mi vida. Estabas un paso adelante de mí, probablemente de muchas personas. Hay tantas personas. Sabemos que hay un Espíritu Santo. Muchos han sido llenados con el Espíritu Santo. Pero para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Para mí el Espíritu Santo es un amigo porque es una persona. El Espíritu Santo también es Dios. Vemos en Salmos 139, versículo 7, que el Espíritu Santo es omnipresente. Vemos en 1 Corintios, capítulo 2, versículos de 10 al 12, que el Espíritu Santo es omnisciente porque Él conoce la mente de Dios y alcanza las cosas profundas de Dios. También sabemos que el Espíritu Santo es omnipotente porque en Lucas, capítulo 1, versículo 35, vemos que es el mismo poder del Altísimo el que los cubre con su sombra cuando el Espíritu vino sobre ellos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar. El Espíritu Santo es el que nos da valentía para evangelizar. El Espíritu Santo es el que nos da poder para vencer al pecado. Y lo dije, es el Espíritu de la santidad. El Espíritu Santo es el que agita corazones con fe para creer en lo milagroso y recibir y volverse lo que Dios desea. El Espíritu Santo es el que nos guía a las cosas profundas de Dios, que nos revela esos tesoros celestiales que son revelaciones que causan transformación en nosotros.
El Espíritu Santo es quien camina con nosotros siempre, permanece constantemente, amigo fiel, empoderándonos con la gracia de Dios para cumplir la perfecta voluntad de Dios en la tierra y volvernos esa voluntad de Dios llena de poder en la tierra. El Espíritu Santo es el que nos empodera para el ministerio y nos guía durante la vida diaria con relación al ministerio para que no perdamos ni un solo detalle. Y el Espíritu Santo es una persona. La persona de Dios en mí, a mi alrededor, conmigo, permanece constantemente, como dije. Algunas personas se refieren al Espíritu Santo como eso. Eso no es lo que el Espíritu Santo es Para para nada, ti. Jesús se refería a Él como Él. Él dijo que Él te guiará a la verdad. Él les enseñará y recordará. Juan 14:26. Muy bien, soy todo oídos con la siguiente pregunta y tú también lo serás. Danos unos secretos que aprendiste para tener intimidad con el Espíritu Santo. Bueno, comienza con unidad con el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Cuando oro, no oro para conectarme con Dios, oro desde una conexión con Dios. Oro desde el lugar de confianza, sabiendo que ya está oyéndome. Le digo a las personas, imagina el tiempo que puedes ahorrar si en vez de rogar a Dios que te oiga, simplemente crees que ya lo hizo. Jesús comenzó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, y no Dios, por favor, óyeme. Él lo hacía desde un punto de confianza. Esa confianza comienza esa unidad. Esa unidad viene de la rendición. Verás, las personas me preguntan, ¿cómo obtengo más del Espíritu Santo? Y les digo, la noticia es que no puedes obtener más del Espíritu Santo, porque todo lo que es o lo que será habita plenamente al momento que recibes a Cristo como Salvador. Y no es cuestión de recibir más del Espíritu Santo, es cuestión de que el Espíritu Santo reciba más de mí. Rendirse a Él, como Juan 3:30, Él debe crecer, pero yo debo menguar, permitiéndole apoderarse de cada aspecto de mi ser. Pienso en Enoc, y las Escrituras dicen que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Esto te pasará a ti? Digo que sí, Señor, quiero desaparecer, quiero ser una abertura en la tela del tiempo y espacio, porque la misma eternidad puede entrar a la creación. Quiero ser un lugar vacío, el portero, el portador de la gloria, la que algo falte y permita que el Espíritu Santo lo llene. Y seguido decimos, quiero ser llenado con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede llenar a quien está lleno de sí mismo. Y al vaciarnos y decir, Dios, lléname y apodérate de cada aspecto de lo que soy, que te apoderes de todo hasta que mi presencia se vuelva tu presencia. Bueno, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Leen todas las Escrituras y raramente ves al Espíritu Santo revelarse en forma física. Eso es porque tú y yo somos la manifestación física de la presencia del Espíritu Santo. No tienes que buscar una atmósfera, ya tienes la atmósfera. No tienes que buscar su presencia cuando eres portador de su presencia. Soy una atmósfera del cielo, soy portador de la gloria. Cuando Bueno, un poquito para escuchar qué piensan ustedes de lo que dio este joven pastor. O no hay nada que pensar, voy a decir. ¿Cuánto? Le vamos a echar. De todo. A mí me gustó Le vamos a algo echar que de- él habló. Perdón. Diga, Me gustó diga. algo que habló él, que para que el Espíritu Santo crezca en nosotros, dijo que citó la cita en Juan 3:30 y es muy cierto, y eso yo verdaderamente yo lo he aplicado en mi vida, ¿verdad? Y creo verdaderamente de que cómo el Espíritu Santo puede reflejarse en nuestras vidas es cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo, como dice en Juan, ¿verdad? 3:30, que el Espíritu, nosotros debemos menguar para que el Espíritu Santo crezca. Es de la única manera que puede ver una evidencia, ¿verdad? También del Espíritu Santo en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. Si dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, ¿verdad? Que Él haga la transformación en nuestras vidas. Muchas veces no permitimos que el Espíritu Santo fluya o crezca porque simplemente lo opacamos creyendo salir nosotros, la carne, por decir así. Sacamos más la carne que lo que es el Espíritu y de la única manera en verdad que el Espíritu Santo puede salir
a la luz, que se muestre al mundo, que las personas puedan ver a Dios en reflejada en nosotros sobre el Espíritu Santo, es que nosotros menguemos, ¿verdad? Y seamos tal cual como es el Espíritu Santo. Amén. Creo que es un verso que a mí verdaderamente a mí me llena mucho y trato de vivir ese versículo yo, porque si no reflejamos a Cristo, de nada sirve que Él se haya ido, ¿verdad? Dijo que era necesario que Él se fuera, pero que no íbamos a estar solos, que iba a dejar al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Ese versículo a mí me cala bastante y me llena a mí mucho el versículo, pastor. Amén. Por eso lo toqué porque me llama mucho la atención. Sí, muy importante. El otro día el pastor Danilo compartía con nosotros aquí de que él estuvo en una reunión y entonces el pastor que dirigía o el líder preguntó algo del texto que habla que mayores cosas haríamos que las que hizo Cristo. Eso lo dijo él. Entonces pidió el líder que interpretaban. Entonces el pastor Danilo pues más o menos le dijo que para él era lo que decía allí, que los cristianos pues podíamos hacer mayores cosas, no con nuestra fuerza, sino con el auxilio del Espíritu Santo. Entonces él dijo pues que el líder dijo que no era así, que nunca los cristianos iban a hacer mayores cosas, no se iban a ver. Pero una de las cosas que yo le decía al pastor Danilo, comentábamos, es que no estamos comprometidos, no estamos viviendo en santidad, no estamos menguando, hay mentiras. Entonces no estamos buscando a Dios como lo buscaban los hombres en la palabra, que se entregaban, y por eso es que tal vez no se puede ver. Y una de las cosas podría ser que no menguamos. Y si no menguamos, entonces el Espíritu Santo no nos va a usar como usaba. Hay un canto de Marcos Vidal que más o menos dice que está como quejándose el hombre. ¿A dónde está aquel Dios de Elías? ¿A dónde está aquel Dios de Eliseo? ¿Dónde está aquel Dios de Daniel? Y entonces como que Dios responde y dice, ¿y a dónde están aquellos hombres? Como Elías, que lo dieron todo. ¿A dónde están aquellos hombres como Daniel? Y yo creo que eso es lo que nos hace falta en este tiempo, ¿verdad? Que nosotros nos tengamos un compromiso, que en realidad busquemos a Dios, que nos entreguemos más. Y pues eso es algo que quería pues comentar, ¿verdad? De eso. No sé si alguien más quiere hablar un poco de lo que escuchó del pastor y después ya entramos en materia, mi hermana Jenny. Pastor, yo quería hacer énfasis ahí en algo que él dijo también. Sí. Y es algo muy cierto, donde él dijo que el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos instruye y es el que nos revela las cosas del cielo. Dios, mediante el Espíritu Santo, es que nos instruye, nos enseña y nos revela las cosas por venir para que preparemos nuestro espíritu, para que nosotros seamos inducidos en ese camino de la verdad. Entonces, eso pues es una confirmación que él lo está diciendo. Amén. ¿Alguien más? Mi hermano Darío, mi hermano Danilo. O ya no hay más. Yo, uno de los puntos que me llama la atención es que decía que que estaba hablando, me llamaba la atención que dice que sus padres oraron por él. Sí. Y que hacía énfasis en el poder de la oración de sus padres, ¿verdad? Que eso que oraron por él, al final miró el resultado, que fue una realidad en su vida. Sí. Entonces yo me hago la pregunta, medito sobre eso y entonces saco a relucir que quizás hoy en día
también hay muchos líderes espirituales, como que podría ser que intercedan o no intercedan por los creyentes de sus iglesias sobre este punto, ¿verdad? Para que el Espíritu, en realidad, ahí mostró cinco atributos de las cosas o 5 acciones que hace el Espíritu Santo, y una de ellas es que va a convencer de pecado, otra de ellas es que nos va a guiar a toda verdad, nos va a revelar su voluntad, pero la realidad es que a veces como que se olvida el líder espiritual de la iglesia y no, o como que también quiere cambiar un poco a las personas, y es el Espíritu Santo el encargado de eso. Amén. Y ahí pienso que hay bastante desgaste de parte de los líderes espirituales, ¿verdad? Y más bien debería de ser a través de la intercesión, ¿verdad? Este trabajo no es tanto de él, pero sí la parte que les corresponde es de interceder, pienso, porque la parte que le corresponde al Espíritu Santo la va a hacer el Espíritu Santo, no el líder espiritual. Sí. ¿Verdad? Hay muchas ejemplos, hay muchas mujeres que he visto que viven con hombres alcohólicos que más bien quieren transformarla ella al hombre, pero la realidad es que es muy diferente, ¿va? Y uno aconseja de que verdaderamente tiene que seguir intercediendo, y al final el Espíritu Santo los va a convencer, ¿verdad? Para que se vuelvan al Señor. Pero pienso, medito esto ahorita que escuchaba sobre esto, Sí. ¿verdad? Y la otra es orar verdaderamente. Él dice que tomaba posición de su confianza para orar al Padre como hijo de Dios. Y eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, de que verdaderamente no está luchando porque él ya está unido al Padre, ¿verdad? Entonces, y lo que hace es prácticamente rendirse a él, ¿verdad? Para que el Señor pueda obrar en su vida. Sí. ¿Verdad? Y él dice, y saca a relucir ese pasaje de Juan el Bautista que decía que mengua uno y prácticamente es rendirse al Señor, ¿verdad? Y que verdaderamente ahora como creyente, como hijo de Dios, y que cada día nos vamos rindiendo y humillándonos a él, vamos a ser portadores de su gloria. Amén. ¿Verdad? Ok, así es. Mi hermano Darío tiene algo que mencionar o no. Ok, vamos entonces a continuar, hermanos, para ver los pasajes. Acuérdense pues que si Dios permite se está grabando el video y va a ver después el PDF. Ok, el Espíritu Santo, los nombres del Espíritu Santo. Mire todos los nombres que la Biblia le da. Consolador, consejero. No quise pues que leyéramos todo el texto porque iba a ser muy largo, pero ahí están los nombres: consolador, consejero, guía, morador en los creyentes, intercesor, espíritu de verdad, espíritu de Dios, espíritu de vida, espíritu de gloria, espíritu de su Hijo, espíritu eterno, espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu del Padre, el buen espíritu, espíritu de santidad, espíritu de vida. En todo tiempo, el Padre ordena, el Hijo realiza la obra externa y el Espíritu Santo vivifica, armonizándose la obra divina de una manera perfecta. El Espíritu Santo y la concepción del Mesías. Ante los temores de José, el ángel le tranquiliza: no temáis recibir a María, tu esposa, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Esta declaración se amplía en el mensaje de Gabriel a María misma: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual lo santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Hechos 5, 3 al 4. Este es uno de los pasajes contundentes que habla que el Espíritu Santo es Dios. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y allá arriba, por eso lo puse en rojo, hermano, Pedro lo que le pregunta es: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Verdad? Si aquí dijera: Ananías, ¿por qué le mentiste a Pablo? Abajo no iba a decir: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí está claro que le mintió al Espíritu Santo, y abajo confirma que el Espíritu Santo es Dios. Primera de Juan, miren, ya les voy a explicar un poquito. Primera de Juan 5, 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Hermanos, este pasaje, han habido enemigos de la palabra, y a veces en las universidades cristianas o en algunos seminarios te van a decir que Primera de Juan 5, 7 no existía, que ese lo agregaron. Entonces, que tú no debes de obedecer a ese pasaje, no le debes de creer. Y es tremendo el diablo, porque aquí está bien claro que en el cielo son tres los que dan testimonio. Y ahí están las tres personas: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Por eso es que ya vimos un día de esto un video del doctor César Vidal, donde él dice que para él algunas de las versiones nuevas están mutiladas y que hay que tener cuidado. Entonces, si nosotros buscamos en una de las versiones nuevas, en algunas de ellas, este pasaje número 7 no está. Lo quitaron porque supuestamente ese pasaje no existía y lo agregaron. Pero hermanos, nosotros creemos que la Biblia está así como la tenemos, así como está la Reina Valera. Ahora, fíjense bien una cosa que les voy a decir. Digamos que para mí, yo no tomo como base principal la Nueva Versión Internacional o cualquiera de ellas. Yo tomo la Reina Valera. Pero como esas, aparte de que si le han quitado algo, pero lo demás te lo traduce en un lenguaje actual. Entonces yo veo la Reina Valera y me fijo en las otras, y si el pasaje no está, pues digo, estos están locos, están perdidos. Pero si está, es un lenguaje que le entiendo mejor. Pero el principal para mí es la Reina Valera. Y aquí el verso 7 en los que estamos hablando es fundamental. Porque dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En realidad, dice el doctor César Vidal, porque él escribió un libro acerca de los libros apócrifos. Y él dice que las sociedades bíblicas de alguna manera se han vendido porque este pasaje no les va bien a los mormones, no le va bien a los testigos, no le va bien a otros. Entonces, por eso están haciendo las nuevas versiones, para que a ellos sí les encaja algunas cosas, ¿verdad? Entonces,
él dice hay que tener mucho cuidado. Pero aquí lo que les quiero mostrar es que la Biblia es clara. En el verso 7 dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entonces, porque los testigos de Jehová y otros grupos dicen que es una fuerza, que no es una persona. O sea, lo ven como el viento, pues. Y aquí es claro, en el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces vemos que aquí habla el Espíritu Santo, él toma decisiones. Marcos 1, 9 a 11, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es otro pasaje que demuestra que son 3 personas. Ahí está el Padre hablando, ahí está el Hijo bautizándose y está la presencia del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así es que aquí está y le menciona Espíritu Santo de Dios y fuimos sellados para el día final. Dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo. Creo que este fue el que mencionó el hermano Gerardo, o no sé si era otro, no me acuerdo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así es que ahí se ve que son 3 personas en realidad. Ahora, hermano, es interesante que nosotros tengamos estos textos, ¿verdad? Y pudieran haber otros, pero estos son contundentes en realidad. Estos son contundentes para demostrar la verdad. Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno? Ahora, acuérdense que en realidad solo Dios es eterno. Y los demás somos de la creación de Dios. Solo Dios es eterno. Y si el Espíritu Santo fuera una fuerza o no es Dios, no diría Espíritu eterno. Entonces dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Algunas características del Espíritu Santo son, es considerado Dios, al igual que el Padre y el Hijo. Es eterno y siempre ha existido con el Padre y con el Señor Jesucristo. Es una persona, no es simplemente una energía o una fuerza divina. Se le representa simbólicamente como una paloma o como fuego purificador. El papel del Espíritu Santo en el cristiano incluye guiar a los creyentes hacia la verdad y la rectitud, consolar a los creyentes en tiempos de necesidad y tribulación, santificar a los creyentes ayudándoles a crecer en su fe y a vivir según los valores cristianos, capacitar a los creyentes para servir a Dios y a otros, convencer a los no creyentes de su necesidad de salvación a través de Jesucristo. Hermanos, en los años que he tenido de experiencia en el pastorado, han habido a veces hasta líderes que dicen, mire, que estoy preocupado, que yo le hablo a mi hermano, hasta peleo con él y no lo puedo convencer. Entonces le digo, hermano, pero
Es que tú no puedes convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Nosotros lo que hacemos es orar, mostrar el testimonio y hablar de Cristo. Y el que va a convencer es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es enviado por el Padre para habitar en los creyentes y guiarlos a la verdad. El Espíritu Santo da poder a los creyentes para testificar de Jesús y hacer obras milagrosas en su nombre. El Espíritu Santo produce frutos en la vida de los creyentes: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. El Espíritu Santo concede dones a los creyentes para edificar la iglesia, como la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, el milagro, la profecía, discernimiento de espíritu, la diversidad de lenguas y la interpretación de lenguas. En resumen, el Espíritu Santo es una parte fundamental de la fe cristiana que guía, empodera y santifica a los creyentes. Una vez le preguntó, hermanos, un hermano a un pastor: pastor, sería bien difícil la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo, le dijo, ¿verdad que sí? Y el pastor le dijo: no es difícil, es imposible. No podríamos, hermano. En realidad no es que nos va a costar y vamos a ir allí. Y les voy a terminar contando esta historia que ya me acordé, esta anécdota que por ahí la dijeron. En Estados Unidos había un hombre, esto fue real, hermano. Había un hombre millonario en Texas que él era dueño de petróleo, de territorios, tenía petróleo, y entonces este hombre compró un carro. Creo que el carro tenía 40 o 60 caballos de fuerza. Y entonces, como el hombre no sabía nada de carro, se lo llevaron allí y se lo parquearon. Yo creo que ni lo vio él. Y allá él quería andar en el carro. Entonces le dijo a los empleados: pónganle 6 caballos adelante para que lo jalen al carro. Entonces imagínense ustedes que el carro tenía 60 caballos de fuerza y por la ignorancia de él, en realidad lo iban a jalar 6 caballos. Ahora fíjense ustedes una cosa, hermano. Nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude. Pero si nosotros en realidad no buscamos esa ayuda, entonces lo estamos haciendo con nuestra fuerza. Y con nuestra fuerza es imposible que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Tenemos que buscar el auxilio del Espíritu Santo de Dios. La verdad es que hablar del Espíritu Santo o hablar de Cristo o hablar del Padre, podíamos pasar 20 clases, pero lo que ahora nos interesa, hermanos, por todas las mentiras que han habido, es demostrar que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Eso es para las clases que estamos llevando de interpretación. A mí me interesa como maestro que estemos seguros y que tengamos los pasajes que el Espíritu Santo es Dios y que es una de las 3 personas de la Trinidad, ¿verdad? Así es que no sé, hemos terminado, hermano. No sé si alguien quiere participar, preguntar algo o aumentar algo. Si no, vamos a hermano Dorillo. Sí, solo quería comentar un poquito sobre eso último que estabas hablando. Sí. ¿Verdad? De que es imposible agradar a Dios por nuestra propia fuerza. Sí. Y hay que
se me viene a la memoria, ¿verdad? La lección que aprendió Pedro Sí, cuando negó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que está basada en eso. Él quería agradar a Dios basado en su propia fuerza. sí, Y él decía, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, no te voy a negar. sí, Y a la hora cayó, ¿verdad? Por esa misma razón. Él quería agradar a Dios basado en su propia fuerza. ¿Verdad? Hasta después fue que comenzó a transitar, a vivir la vida cristiana dependiendo del Espíritu Santo, y fue otra cosa muy diferente. sí. Correcto, así es. Necesitamos. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? Pastor, sí, pastor, yo quiero dar un pequeño testimonio. Sí, El Espíritu Santo nos guía, nos instruye. Pues eso es algo que Dios trató conmigo. sí, En mi casa tenemos un tiempo de altar, solo la familia, y todas las noches pues tenemos un tiempo de adoración. sí, Y hace unos días atrás me dio un sueño, porque Dios nos habla a la manera que nosotros podamos entender. correcto. Y que la mamá de la pastora me llamaba y me decía: hija, yo quiero que usted haga un poco más de la comida que usted hace para la gente, porque se está aumentando la gente y necesitamos darle más comida. Entonces, usted hace tal libra de arroz, pero yo necesito que usted me haga más. Cuando yo desperté, yo no entendía el sueño, pero después de 2 días, el Espíritu de Dios me dio la revelación. Y yo pude entender que me decía que necesitaba tener más tiempo de intimidad. Él quiere que yo haga más ayuno, que busque más de su presencia. Y pude entender el Espíritu de Dios hablando a mi espíritu, y yo pude entender y dije: sí, el sueño está claro, la revelación, lo que el Espíritu me está diciendo, quiere que tiempo a Él. Por eso me estaba diciendo, Nora, quiero que me hagas más comida de lo normal que tú estás haciendo. Entonces es algo confirmado para nosotros los creyentes, que el Espíritu de Dios nos habla y nos instruye y nos guía, ¿verdad? A toda verdad, así como dice su palabra. Así es. Así es. Tenemos que buscar más bien en oración y humillación para que el Espíritu Santo nos hable y nos use, ¿verdad? Vamos a orar, o no sé si alguien quería decir algo más. Vamos a orar entonces para terminar. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche por el privilegio que nos das de poder participar de tu palabra, Señor amado. Yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos leído todos esos textos, pero tú nos recuerdas, porque a veces se nos olvida, porque nuestra mente es pequeña, es finita, pero tú quieres que atesoremos tu palabra y que volvamos a recordar tu palabra, y te damos gracias, Padre. Yo te pido que bendigas cada hogar de mis hermanos, Señor, que les ayudes en las necesidades que ellos tienen, y que les bendigas con las riquezas en gloria que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes, si Dios permite. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, pastores, bendiciones, bendiciones. Bendiciones.